Solo quienes desafían la oscuridad descubren lo que otros jamás verán. Con M de Misterios. Hoy por hoy Zamora. Con M de Misterio, una de las secciones del Hoy por Hoy Zamora y Benavente de verano que estamos estrenando todavía en estos primeros pasos que está dando, aunque llega tórrido el verano de 2026, la Asociación de Estudios del Misterio, que se ha constituido recientemente en Zamora. La semana pasada estuvo con nosotros hablando de ufología Nando Domínguez, y esta semana recibimos con M de Misterio con M de Marina, Marina Requejo. Hola Marina, buenos días. Buenos días. Bueno, tu parte de estudio en la Asociación Zamorana de Estudio del Misterio, o buena parte de tu margen de estudio, es sobre leyendas zamoranas, y hoy vamos a hablar del Tercio Viejo de Zamora. Esto quiere decir que vamos a hablar de Flandes y que vamos a hablar del siglo XVI. Efectivamente. Fue para mí uno de los acontecimientos más importantes y que menos conocemos los zamoranos, del cual yo creo que deberíamos de estar súper orgullosos, porque trajo aparte una historia que todavía llevamos celebrando a lo largo de más de 500 años. Que es la fiesta de la Concepción, aunque no tiene que ver directamente con el milagro, ¿no? Luego hablaremos, o por lo menos hay varias teorías, según tengo entendido. Bueno, vamos a hablar del milagro de Empel, que fue algo que sucedió a uno de los tercios españoles en Flandes, al Tercio Viejo de Zamora, en el año 1585, en una fría, como corresponde, noche de diciembre. Sí, contamos así un poquito la historia, que creo que es súper bonita. Entonces, estamos hablando del Tercio Viejo de Zamora, que era uno de los tercios que eran más importantes a nivel de toda España. Es decir, no solamente estuvieron en Flandes, sino que estuvieron en grandes intervenciones de guerra por toda Europa. Entonces, una noche de un 7 de diciembre... había una batalla entre los holandeses y los españoles. Los españoles ya estaban prácticamente derrotados, es decir, había 5.000 españoles contra 30.000 holandeses. ¿Y qué pasa? Que allí en Flandes utilizaban mucho el tema de los canales. Entonces, para destruir a los españoles, una de las bases fundamentales era abrir el canal. Entonces, el río Mosa lo que hizo fue dejar a los españoles en una pequeña islita que después al final tuvieron que subir al nombrado monte de Empel, rodeados por las aguas. Los españoles, los pobrecicos, ya estaban totalmente destrozados, hambrientos, se habían comido incluso hasta sus propios caballos muchas veces por falta de comida, o sea, estaban en las últimas. Y el comandante holandés tuvo la genial idea de decir que se rindieran a los españoles, ¿no? Y el capitán Arias de Bobadilla dijo que España y los tercios españoles no se rendirían nunca, que había tiempo de rendirse cuando estuvieran muertos. Entonces ellos dijeron, bueno, nada, estos duran 4 días aquí, vamos a seguirlos rodeando y ya verás que acabamos con ellos. Y los pobres ya destrozados, helados, congelados, húmedos por las aguas, hambrientos, empezaron a cavar uno de los tercios de Zamora empezó a cavar pues una trinchera. Y cuando estaba cavando esa trinchera, dio con su pala en una tabla de madera. Esa tabla de madera la sacó y era la imagen de la Inmaculada Concepción, una imagen de una pintura barroca que lo que cuentan las crónicas es que estaba impecable, que parecía que casi había estado pintada hacía 2 días. Y entonces los españoles, católicos ellos, de tradición, y más los zamoranos, que tienen mucho que ver con la tradición de la Inmaculada Concepción, hicieron un altar improvisado y se pusieron a rezar. Y empezaron a rezar toda la noche pidiendo a la imagen de la Inmaculada Concepción un milagro. Los holandeses se reían porque eran calvinistas, entonces miraban a los españoles y decían, mira, estos tontos aquí, si tienen 4 días y nada, se van a morir directamente. Pero sin embargo esa noche del 7 de diciembre, porque fue la noche del 7 de diciembre, no saben cómo, pero empezó a hacer un frío inhumano, es decir, un frío que no se había conocido nunca. Y las aguas se empezaron a congelar, pero hasta tal punto que era minuto a minuto una congelación extrema. Los barcos tuvieron que ir saliendo de donde estaban. Los que quedaron atrapados directamente. Y por ahí los tercios españoles, caminando entre las aguas heladas, pudieron llegar a tener la victoria
contra los holandeses. Y de ahí la típica frase de Dios tiene que ser español, porque era la frase que decía el capitán Hollack, que era el capitán holandés, que no se lo podía creer y decía, Dios tiene que ser español, es imposible que haya pasado eso. Y el tanto se lo apuntaron los católicos a la Virgen de la Concepción, ¿no? Sí, evidentemente tenía su parte mágica, ¿vale? Porque ellos ya eran devotos de la imagen de la Inmaculada Concepción. Fíjate qué curioso que precisamente apareciera esa tabla en la noche del 7 de diciembre, cuando se venía venerando la festividad de la Inmaculada Concepción el día 8. Entonces era para pensar que realmente había sido un milagro provocado por la Inmaculada Concepción. Lo que pasa que leo en las crónicas históricas que el 8 de diciembre no es que sea festivo en España por este milagro, el milagro de Empel, ¿no? Llamado así porque el monte al que se habían subido a refugiar los españoles del Tercio Viejo de Zamora se llamaba Empel. Es una festividad que se conoce por lo menos desde el siglo IX, ¿no? Y tiene más bien que ver con la época en la que, según el cristianismo, fue concebida la Virgen. Efectivamente, sí. Porque la Iglesia Católica tuvo ahí una debacle entre la gente que creía que la Inmaculada Concepción tendría que ser inmaculada, es decir, la Virgen María había nacido sin pecado, y la otra parte, que era la que no aceptaba la categoría de Inmaculada Concepción. Entonces había dos líneas y fue un debate teológico bastante importante en el seno de la Iglesia. Pero independientemente de eso, en Zamora, como ya sabemos todos, en 1466, en uno de los pueblos de aquí, Zamora, fue cuando se celebró el primer voto de la Inmaculada Concepción. Villalpando, en Villalpando, muy celebrado efectivamente. Todavía. Pero no solamente Villalpando, sino que 12 pueblos a mayores se unieron a la firma de ese voto. Y nosotros ya teníamos esa tradición, o por lo menos los descendientes y los abuelos del Tercio Viejo de Zamora ya tenía esa tradición de la fe o la devoción a la Inmaculada Concepción. Después era simplemente un debate teológico. Ya, es que es la creencia de que la Virgen María nació un 8 de septiembre, por tanto, tuvo que haber sido su concepción 9 meses antes, de ahí lo del 8 de diciembre. Bueno, entonces, este es el milagro de Empel, Marina. Lo tenían todo perdido los españoles del Tercio Viejo de Zamora. De hecho, todo perdido. Barajaron suicidarse, ya no sabían a quién encomendarse, cuando de repente aparece esa imagen de la Virgen, esa tabla, se encomiendan a ella, y esa presa, ese dique que habían roto los holandeses del río Mosa, inundó el terreno y empezó a soplar ese viento gélido que hizo que el río se congelara y que tuvieran chance, hasta tal punto que ganaron aquella batalla los miembros del Tercio Viejo de Zamora. Y el capitán Cristóbal Lechuga, que también aparece en esta historia, ¿quién era, Marina? Yo sobre todo los que más me he centrado es en el comandante Arias de Bobadilla, que era el hombre que llevó y rigió lo que fue la expedición. Y después, fíjate, siempre nos olvidamos del cronista, porque muchas veces lo que es la historia pensamos que son leyendas, pero es que precisamente el milagro de Empel no es una leyenda. El milagro de Empel está escrito y documentado por uno de los cronistas de la época, que fue Alonso Vázquez, y nos olvidamos de que realmente fue así. Existe una capilla, a ver, no hay constancia de que se conserve esa tabla de la Virgen, que cambió la historia. No se conserva. Esa tabla se perdió en el tiempo. Lo que existe en el monte de Empel es una reproducción lo más exacta posible a la imagen de la Inmaculada Concepción que allí apareció. Además, si la veis, si la buscáis, que ahora mismo en Internet es súper fácil buscarla, lo que observamos es que es una Virgen tan sumamente que parecía que estaba incluso pintada por un niño. O sea, era tan humilde, tan bonita, tan... No sé, no era como estas imágenes de la Inmaculada Concepción que tenemos todos en mente, pintadas por los grandes pintores flamencos que tienen un abolengo grande. No, es humilde totalmente, es preciosa. Iba a decir que lo que sí que existe es una capilla en el nuevo Empel. Sí, existe una capilla pequeñita donde allí cuenta la historia y está la imagen, la reproducción de esa imagen.
El viejo Empel fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, y allí se perdió la tabla, evidentemente. Bueno, pues tal parece que Dios es español, como decías, Marina. Tal parece que Dios es español. Ajá, el milagro de Empel, la hazaña del capitán Lechuga, no una leyenda, lo documentan. No una de leyenda, sino documentado. Las crónicas. ¿Tienes muchas leyendas documentadas, Marina? Muchas distintas de Zamora que tú hayas investigado hasta saber si, como este caso de Empel, qué parte de verdad hubo ahí debajo. Mira, detrás de cada leyenda siempre hay un punto de verdad. Y Zamora es una de las ciudades que más leyenda tiene. De hecho, tenemos 23 iglesias románicas y si paseamos por cada iglesia tiene una leyenda. Y yo tengo las leyendas y el recuerdo que me contaba mi madre de muchas de las leyendas que había en Zamora, ¿no? De hecho, yo estudié, no sé si os acordáis de este pequeñito colegio que llamaban el Patronato, San Vicente de Paúl, que estaba para ahí abajo, en la Avenida de la Feria, donde supuestamente había un lagarto que era enorme, ¿no? De hecho, se conservó muchos años, yo ya no lo conocí, pero la gente contaba que cuando iba a la iglesia lo encontraba. Y ahí hay una leyenda con ese lagarto. O sea que, fíjate, es quizás una de las leyendas menos conocidas de Zamora. Y aparte, Zamora también tiene mucho que ver con el Santo Grial de León. El Santo Grial de León, que hay investigaciones que hizo Margarita Torres, que dice que es más real, ¿no?, el Grial de León que el de Valencia, ¿no? Y invito a todo el mundo a que vea la película de Onyx, La leyenda del Grial, que es súper bonita y lo cuenta fantásticamente bien. Pero poquita gente sabe que el Grial de León está hecho con las joyas de nuestra Doña Urraca de Zamora. Fíjate que se lo he oído precisamente a Margarita Torres, ¿eh? Es maravillosa Margarita contando además la historia. Pero sí, si tenéis la oportunidad de ir a León y ver el Grial, todas esas joyas eran de nuestra Doña Urraca de Zamora. Bueno, pues esta semana con Marina Requejo y la próxima semana seguiremos hablando de otros misterios de Zamora con la Asociación Zamorana de Estudios del Misterio. Gracias por venir, Marina. Gracias a vosotros y un placer estar aquí. No hay señal de vida.